Los tres, Bruno y Trisca, buscan la bodega. El canto del gallo anuncia un día de primavera. ¡Ay, vaya! ¿No se puede callar ese gallo? Protesta Juan. Es verdad, aquí en el campo no te dejan dormir. Protesta también Andrés. Bueno, como ya estamos despiertos, ¿por qué no vamos a desayunar? Espera, voy a llamar a Rocío. En toda la casa hay olor a café y a otra cosa. ¡Qué bueno!, dice Rocío. Llegan a la cocina. La abuela los está esperando. ¡Buenos días! Saludan los tres al mismo tiempo. ¿Qué tal la noche? ¿Queréis chocolate?, pregunta la abuela. ¡El chocolate de la abuela Cecilia! ¡Bien!, dice Juan dándole un beso. Y además los churros del abuelo. ¡Qué bien se come aquí!, dice Rocío. ¿Y dormir? ¿Cómo se duerme en el campo?, pregunta la abuela otra vez. Los niños se ríen y se miran. Es que el gallo... empieza Juan. Al gallo le gusta cantar por la mañana cuando sale la luz. Pero es muy bonito, ¿verdad? Sí, pero no deja dormir, responde Andrés. ¿Y qué pensáis hacer hoy?, pregunta la abuela. Pues pensamos comer en el campo. ¿Puede ser, abuela?, pregunta Juan. Buena idea. Hace buen tiempo. Entonces voy a preparar la comida y os la lleváis. Sí, ya lo sé. Pongo también para los perros. Después de desayunar, los chicos hacen sus camas y preparan sus mochilas. ¿Quién tiene la llave de la bodega?, pregunta Andrés. La tengo yo, dice Juan. ¿Las linternas?, pregunta Rocío. Sí, señorita, contesta Juan. Están cargadas. Están al sol desde antes de desayunar. Cuando los chicos salen, Trisca y Bruno ya están en la puerta esperando. Los perros se les suben encima. Dos señoras salen a la puerta de su casa y saludan a los chicos. Se despiden de la abuela y se van. Juan dice a los perros: ¡En marcha hacia el monte! Supongo que sabéis dónde está. Enséñales otra vez la llave, a ver si la olfatean y nos indican dónde está la bodega que buscamos, le dice Rocío. Los perros corren delante. Enseñan el camino. ¡Qué contentos están!, dice Rocío. Los chicos llegan por fin a la casa abandonada. ¿Qué? ¿Entramos en la casa?, pregunta Juan. No, mejor vamos al monte a buscar la bodega, responde Andrés. Sí, pero ¿dónde está ese monte? Por allí se ve una colina. Tienes razón, Rocío. ¿Vosotros creéis?, pregunta Juan, que tiene poco sentido de la orientación. Mejor seguimos a los perros. Poco a poco, los chicos llegan a un pequeño monte. En un primer momento, no ven nada especial. Siguen a los perros. Aquí no hay nada. Entonces tiene que haber otro monte. Juan va a hacer una foto y nota que los perros están buscando algo en el suelo. Se acercan los tres y ven que hay unas puertas cubiertas por las hierbas. Estas son las bodegas. Están cerradas. A ver, ¿quién tiene esa llave mágica que va a abrir la puerta? Ponen la llave en una primera puerta y no se abre. Van hacia otra puerta. Los perros parecen entender lo que los chicos están buscando. Van de un sitio a otro. Todos están cansados. ¿Hacemos una pausa y comemos?, pregunta Andrés. Juan y Rocío están de acuerdo. Los tres se sientan en el suelo. Los perros también. Vamos a analizar la situación, dice Andrés con solemnidad. ¿Qué sabemos? Que por aquí están las bodegas del pueblo, responde Rocío. Que tenemos una llave que puede abrir una de estas bodegas, continúa Juan. Y yo sé que en esa bodega vamos a encontrar un tesoro, grita Rocío.
De momento, tenemos el tesoro de la abuela. Vamos a ver, dice Andrés. Abren las mochilas y sacan la comida. Bocadillos de chorizo, de queso, croquetas y mucha fruta. Los perros mueven el rabo. Ellos también están contentos con el tesoro y comen todo lo que les dan los chicos. La bodega al fin. Después de comer, empiezan a buscar de nuevo. Vamos, creo que es el momento de continuar, comenta Andrés. Pero Juan y Rocío prefieren estar tranquilos un momento. Andrés se va. ¿Qué estás haciendo, Juan? Dibujar, como siempre, ya sabes. Es verdad, dibujas muy bien, pero ¿esto qué es? Pues no sé, creo que la bodega. ¿La bodega? Pero si es una cueva. ¿Y? No, nada. ¿Es la de Alí Baba? Sí, claro. Vamos a decir juntos, ábrete sésamo y a ver qué pasa. Anda, tonto. ¿Quieres escuchar esta canción? Vale. Rocío le pone un auricular en el oído. Me encanta este grupo. ¿Y a ti? Juan no responde porque oye gritos. Es Andrés. Los llama. No se entiende muy bien lo que dice. ¿Dónde está? Yo no lo veo. ¿Y tú, Rocío? Yo tampoco. Vamos a buscarlo. Cogen las mochilas y suben hacia donde oyen los gritos. No sé lo que busca Andrés, porque la llave la tenemos nosotros, dice Juan. ¿Y por qué no nos espera? Digo yo. En esto llega Bruno corriendo. Se pone delante, los mira, anda un poco y luego se para. Buen chico, Bruno. ¿Vienes a buscarnos? A ver, perrito, llévanos con Andrés. Los chicos lo siguen. Bruno los lleva en la buena dirección. Al fin ven a Andrés haciendo gestos con los brazos a la entrada de una bodega. Tío, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Pues una cueva con una puerta. Juan, la llave. A ver. ¡Sí! Los tres entran. Todo está oscuro y abren mucho los ojos, sobre todo Juan y Rocío. En la entrada ven una mesa y unas sillas. En la mesa hay platos y vasos. Hay velas por todas partes. Nadie habla. Juan, enseña tu dibujo a Andrés, por favor, dice Rocío. No es posible. Es esta cueva. Bueno, chicos, no sé, me pasa a veces, dibujo algo y luego lo veo. Rocío y tú hacéis magia. ¡Qué imaginación tenéis! A ver, dice Rocío, que está mirando por todas partes. En esta bodega no hay ni una sola botella de vino, y en ella vive gente. Ahora no vive nadie, Rocío, contesta Andrés. Ya, pero antes sí. ¿Y qué? Que hay varios misterios, ¿no? A ver, di cuáles, pregunta Juan. Por lo menos 4. ¿Quién es esta gente? ¿Cuándo está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Y por qué se va? 5. Son 5 misterios, sigue Andrés. ¿Por qué se van tan rápidamente? ¿Cuándo? Pues hace mucho que todo está muy sucio. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, dice Juan. Vamos a buscar los 3, dice Rocío, y va hacia una de las paredes. Mirad, aquí en la pared hay un crucifijo. Y está al revés. Juan se acerca a Rocío. Anda, bájalo, por favor. Juan lo baja y salen a verlo fuera de la cueva. ¡Qué bonito! Tiene 4 piedras preciosas. Estas piedras son falsas, dice Andrés. ¿O no? ¿Tú qué sabes?, responde Rocío. Quieren seguir en la cueva, pero las linternas están ya descargadas y no ven bien. Vamos a cerrar nuestra cueva y venimos mañana. Bueno, Andrés, pero nos llevamos el crucifijo, ¿no?, pregunta Rocío. Sí, si quieres. Y no les decimos ni una palabra de esto a los abuelos, afirma Juan.
Los tres están de acuerdo en guardar el secreto de su cueva. Segunda visita a la bodega. Más tesoros. Al día siguiente, todos se levantan cuando canta el gallo. Trisca y Bruno también. Están felices y nerviosos. Tienen su propia cueva, su propia casa, y además tienen un misterio que descubrir. Primero tenemos que limpiar la cueva, dice Andrés. y poner en orden las cosas, Advierte Rocío. ¿Llevas el crucifijo? Pregunta Juan. Claro. Mira, los perros ya están delante de la cueva. Entran, pero no usan las linternas. Tienen cerillas y encienden unas velas. Les gusta su luz misteriosa. ¡Qué bonita es nuestra cueva, ¿verdad? Dice Andrés. ¿Y qué olor? Tiene un olor que me encanta, Añade Rocío. Mirad, ahí parece que hay otra puerta. Acercan las velas, abren la puerta. ¡Anda! ¡Otra habitación! ¿Con camas? 1, 2, 3 y 4. Juan las cuenta y exclama. ¿Para 4 personas o más? Andrés abre un cajón de una mesilla y encuentra una foto. Es antigua y está un poco amarilla. ¿Y esto? Pues... Acercan la luz. En la foto hay 5 chicos jóvenes. ¿Lo veis? 5. Grita Juan. Pues ya tenemos a los dueños de la cueva. Dice Rocío. No son de aquí, Asegura Andrés. parecen de África o no sé. Duda Juan. No, latinoamericanos. Afirma Andrés. No entiendo, ¿cómo pueden irse de aquí sin llevarse la foto de los muebles? Exclama Rocío. Con una foto va a ser muy fácil encontrarlos. ¿Fácil? Pero Juan, si es una foto muy antigua. Pero los abuelos seguro que saben quiénes son. En el pueblo todo el mundo se conoce. En otro cajón, Rocío encuentra una insignia. ¿Y esto? Pero si es una insignia del diablo. ¡Madre mía! Tiene rabo, cuernos, un tenedor. Describe Juan. Tridente, se llama tridente, como el del dios Neptuno. Corrige Andrés. Señor sabio, me da igual tenedor o tridente, pero es algo misterioso. ¿O no os parece misterioso? Pregunta Rocío con emoción. ¿Por qué? Hombre, Andrés, porque ayer encontramos un crucifijo y ahora encontramos una insignia del demonio. Dice Juan y sonríe a Rocío. Sí, y además el crucifijo lo encontramos al revés. Tenéis mucha imaginación, lo encontramos al revés y ya está. Afirma Andrés. No, eso es una señal. Otra vez. ¿Y esa mesa de ahí que tiene 3 patas? Insiste Rocío. Pues tiene 3 porque no tiene 4. Os digo yo, Insiste Rocío. que estas personas tienen relación con el diablo. ¿Te parece normal abandonar un lugar de esta manera? Pregunta Juan a su primo. Pues no. Reconoce Andrés. El aire apaga las velas. Los chicos tienen miedo. Salen corriendo hasta la puerta, la cierran y se van rápidamente. Los perros los siguen. No comprenden lo que pasa. ¿Cómo nos mira Trisca? Dice Rocío. Sí, Andrés. La verdad es que somos poco valientes. Salimos de la cueva corriendo. La culpa es tuya, Rocío. Siempre estás hablando del diablo. Se disculpa Juan. Tranquilos, todo debe tener una explicación. Dice Andrés. Sí, ahora llegamos a casa y se lo preguntamos a la abuela. Cuando llegan a la casa, la abuela está sentada en la puerta. ¿Qué tal la excursión? Muy emocionante. Juan, tu padre dice que no llamas. Y tu madre lo mismo, Rocío. Luego llamamos, abuela. ¿Estáis cansados? Un poco, ¿sabes? Dice Andrés. En el monte hay una bodega abierta. ¿Ah, sí? Es posible. Muchas están abandonadas, comenta la abuela. Sí, y parece que ahí dentro vive gente.
Bueno, ahora no, pero antes sí. ¿Qué estás diciendo, Juan? En las bodegas hay vino, y no mucho. Vivir... No vive nadie, dice la abuela. ¿Seguro? Seguro. En el pueblo nos conocemos todos, y cuando llega alguien nuevo, lo sabemos. Por ahí viene el abuelo. ¡Qué bien! Así cenamos ahora. Esa noche también se juntan en la habitación de los chicos. ¿Qué miras por la ventana, Rocío? Pregunta Andrés. El cielo está muy bonito. Aquí las estrellas brillan más que en la ciudad. Mi padre se sabe todos los nombres de las estrellas, afirma con orgullo Andrés. Oye, ¿vosotros tenéis una estrella? Pregunta Rocío. ¿Qué quieres decir? Pregunta Juan. Pues que yo tengo una. Os la voy a enseñar. Mirad. ¿Veis la constelación de Orión? Sí, esa sí la conozco, dice Juan. Yo también, con sus 3 estrellas, Alnitak, Alnilam y Mintaka. ¿Sabes mucho, Andrés? Bueno, pues mi estrella es Mintaka. Me encanta su nombre. Juan está un poco serio. Andrés siempre lo sabe todo. Piensa. ¿Sabéis una cosa? Dice. Pues que tú y yo, Andrés, también tenemos una estrella. Somos las otras 2, las de la letra A. Todos se ríen. Rocío tiene otra idea. Trisca y Bruno también tienen. Porque mi padre dice que al lado de Orión están sus 2 perros, Canis mayor y Canis menor. ¿Qué os parece? Pues que nosotros 5 somos una constelación, ¿no? Responde Andrés. Y se ríen de nuevo. Están contentos de ser amigos. Luego se ponen a hablar de su rápida salida de la cueva. A ver, Andrés, enséñanos la foto de la cueva, pide Juan. Fíjate, los 5 tienen cara de buenos, afirma Rocío. Claro, ¿por qué no van a ser buenos? Pregunta Andrés. Bueno, chicos, ahora a dormir. Mañana vamos de nuevo, a ver si encontramos alguna pista. Yo tengo mucho sueño. ¿Vosotros no? Dice Juan. Si queréis, mañana abrimos otras bodegas para ver si son iguales. O para ver si hay gente. Más. El gato detective. Por la mañana se despiertan muy tarde. ¿Y el gallo, abuela? ¿Hoy no canta? Pregunta Andrés en el desayuno. El gallo canta todos los días, responde la abuela. Pues entonces ya estamos acostumbrados al campo, dice Juan. Abuela, esta mañana vamos de nuevo al monte. Nos esperan los perros, ¿vale? Pregunta Andrés. Vale. No sé lo que hay en ese monte, pero veo que os gusta mucho. Los chicos callan. Están decididos a ir allí y solucionar el misterio. Esta vez, los perros toman un camino distinto, pero más corto para llegar a la cueva. Estos perros son muy inteligentes. Llegan delante de la puerta de la bodega y empiezan a ladrar. Los chicos se paran. «¿Pero qué os pasa?», dice Andrés. Quieren entrar. Todos se callan y escuchan con atención. Se oye un ruido de algo que se mueve. «Pueden ser ratas como ayer», dice Juan. «Vamos a hacer una cosa. Abrimos la puerta y dejamos entrar a los perros». Bruno y Trisca ladran y corren hacia el ruido. Primero entra Andrés con la linterna en la mano, luego Rocío y Juan. «Aquí no pasa nada. Y no hay nadie», dice Andrés. «Todo está igual». Encienden las velas y se sientan. Están más tranquilos y empiezan a decir tonterías. «Seguro que son los demonios. De fiesta. O de...». En este momento se oye el mismo ruido. «¡Anda! ¡Si es un gato!». Rocío toma el gatito en brazos. El pobre tiene miedo. «¡Qué bonito es!», dice. «Todavía tiene miedo», dice Juan. «Vamos a darle de comer y de beber, pobrecito». Andrés ve que hay algo en el suelo y lo recoge. «Es una carta», dice. «Ábrela, Andrés». «Dentro hay un plano».
Hay un plano y unos papeles. Es verdad, es un plano y pone Valladolid, dice Rocío. Y estos papeles son cartas. A ver, no se lee bien. Hombre, este gatito es un buen detective. Sabe que buscamos algo y nos da pistas, dice Juan. Pues este gatito se viene con nosotros, ¿eh? Propone Rocío. Vale. ¿No, Andrés? ¿Cómo lo vamos a llamar? Ya está, se llama Más. Viene con nosotros y es uno más. Mirad, yo creo que el gatito es un enviado del diablo, claro, interrumpe Andrés a Rocío. ¡Qué tontos sois! Lo que sí es verdad es que Más nos permite avanzar en el enigma, reflexiona Juan. Ya, pero ¿a qué casa va a ir? Pues a la mía, dice Rocío. Rocío, si tú quieres tener un perrito y no un gato, dice Juan. ¿Yo? ¿Cómo que yo? Yo solo quiero tener un animal de compañía. Bueno, ya está bien. Yo propongo, comenta Andrés. ¿Qué propones? Pregunta Rocío. Pues una semana en cada casa. Buena idea, dicen Juan y Rocío. Se cogen las manos los tres y dicen con aire solemne. ¡Lo juramos! Pero, ¿qué van a decir nuestros padres? Mi madre, dice Andrés, va a estar muy contenta. Como trabaja en casa va a tener compañía. Y a mis hermanos les encantan los animales. Pues la mía, dice Juan, no sé qué va a decir. Pues yo creo que va a pensar, añade Rocío, que Más va a estar muy bien conmigo porque mi madre es veterinaria. ¡Qué suerte tiene Más de tener en casa a su veterinaria! Déjamelo a mí, dice Andrés. ¡Qué pequeñito es! Es muy bonito. ¿Veis qué bien está conmigo? A ver, lo voy a examinar yo, dice Juan. Juan coge al gatito de las manos de Andrés, le levanta el rabo. A ver si es gato o gata. Lo mira con atención por detrás. ¡Es una gatita! ¡No tiene! Tiene razón, es una gatita. Ahora está mejor, dice Rocío con alegría. Somos 2 chicos y 2 chicas. ¿Y Trisca y Bruno? Somos 3 chicos y 3 chicas, afirma Andrés. Ya, pero a ellos no nos los podemos llevar a Valladolid. Sí, qué pena. Anda, vámonos ya. Pero Juan se levanta y dice, ¿miramos si hay algo más en otro cajón? Yo creo que ya no hay nada más. Pero Rocío mira otra vez y grita, ¡Eh! ¡Aquí hay otro tesoro! Rocío pone el contenido de la caja sobre la mesa y grita de nuevo, ¡Dinero, dinero! ¡Somos ricos! Todos se inclinan sobre la mesa y ven muchas monedas. ¡Qué suerte tenemos! Juan colecciona monedas y las conoce. Sabe de qué país son. Hay pesetas y... no sé. Sí, son monedas de diferentes países de Hispanoamérica. Pesos mexicanos, argentinos... Ya veis los fugitivos. ¿Y por qué los llamas fugitivos, Andrés? Interrumpe Juan. Hombre, las personas que huyen son fugitivos. Recuerda El fugitivo, la película de Harrison Ford y estos. Sí, de acuerdo, sigue. Interrumpe Juan. Pues nada, que estos fugitivos son latinoamericanos, afirma Andrés. Para mí todo está claro. Aquí hay 5 personas refugiadas que vienen a veces. Parece que no pueden estar mucho tiempo. Yo creo que si estudiamos el plano, los vamos a encontrar en Valladolid. Y si necesitan nuestra ayuda, pues los ayudamos, corta Rocío. Claro, luego les damos sus cosas y misión terminada. Acaba Juan. Están contentos por su aventura. Piensan que en Valladolid van a solucionar todo. Además, tienen un nuevo amigo, Más. Antes de irse, hacen fotos de la cueva y de todos los objetos. Se fotografían con los perros y con el gato. Pero, ¿qué pasa con la insignia del diablo? ¿Por qué son fugitivos? Otras sorpresas y aventuras esperan a nuestros amigos en el siguiente volumen. La Isla del Diablo.